Hermanos, himno 411. Amén. Señor Jesús, santos queridos, hemos llegado a un grupo de mensajes que tienen que ver con la sesión
denominada comunión en cuanto a la obra del Señor. Y en esta oportunidad traemos el mensaje 5, el mensaje 1. Son 5 mensajes, quiero decir, pero comenzaremos con el mensaje 1, cuyo título es Hacer una sola obra, la obra del recobro del Señor. Repito, la sesión se denomina comunión en cuanto a la obra del Señor, esta sesión del entrenamiento. Mas este mensaje, primer mensaje, es hacer una sola obra, la obra del recobro del Señor. Amén. Señor Jesús, oh Señor Jesús, sé tú, Señor, edificando tu iglesia en esta hora, Señor. Amén. Ahí vemos en el título que dice hacer una sola obra. O sea que no hay 2 obras, ni 3, ni 4 obras. Hay una sola obra y esa única obra es la obra del recobro del Señor. Yo alabo al Señor en esta hora por esa única obra que Él lleva a cabo, no solo en este tiempo, sino desde el principio. Si nosotros vamos a la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, vemos que el Señor siempre ha llevado a cabo su obra. Esa obra es la misma, no hay otra obra. Y esa obra básicamente consiste en edificar las iglesias, edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo lo hace el Señor? El Señor lo hace a través de su impartición divina. Y esa impartición se lleva a cabo, se realiza al forjarse Él en cada uno de nosotros, en cada uno de los miembros del cuerpo de las iglesias. Esa es la única obra del Señor. Pero para hacer una sola obra del Señor tenemos que conocer, como ya lo estoy aquí manifestándolo y expresando, tenemos que hacer esa sola obra. Entonces, tenemos que conocer esa sola obra. Entonces, hermanos, yo voy a entrar de una vez al bosquejo con el punto Romanos 1. El punto Romanos 1 dice, necesitamos conocer la obra de Dios, la única obra en el recobro del Señor. Para hacer la obra del Señor necesitamos conocerla. Y vamos a Efesios capítulo 4, versículo 12, que dice... Él en el versículo 11 dice que él a uno hizo profetas, hizo maestros, hizo pastores, pero luego en el versículo 12 dice que él puso a estos hermanos en esa función a fin de qué, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, este versículo es muy crucial, hermanos, porque en este versículo vemos que el Señor colocó en el cuerpo a profetas, a maestros, a evangelistas y pastores con una función a cada uno de ellos, les dio una función a cada uno de ellos. ¿Y cuál es esa función básica? El perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahí ya está, ahí vemos que en ese versículo crucial de Efesios, que el Señor está mandando a los apóstoles a perfeccionar a los santos, a perfeccionar a los miembros del cuerpo. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que quiere decir que la finalidad de la obra, la meta de la obra, es edificar el cuerpo de Cristo. Y para eso cuenta con nosotros, que somos sus colaboradores, somos sus siervos. El Señor está llevando a cabo una obra en toda la tierra, en todo el universo. Y esa obra es una obra de edificación. Y esa obra es el Dios triuno que se está forjando en cada uno de nosotros, para que a su vez nosotros podamos ministrar ese Dios triuno a otros, a fin de llevar esa obra a su consumación en la Nueva Jerusalén. Para que esa obra concluya en el organismo del Dios triuno, esto es, el cuerpo de Cristo, cuya consumación será la Nueva Jerusalén. Entonces, el punto A lee, en este universo y en cada era, la obra de Dios es exactamente la misma en principio. La obra que Él realiza en cada era tiene una meta: forjarse a sí mismo en el hombre a fin
de obtener una expresión corporativa y eterna de sí mismo. Aquí, ¿qué vemos? Vemos nuevamente que Dios desea obtener una expresión corporativa y eterna de sí mismo. Y esta expresión corporativa y eterna de sí mismo es el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se obtiene ese cuerpo de Cristo? A través de él mismo forjarse en el hombre. Entonces, Él está llevando a cabo esta obra. Y esta obra es una obra de edificación. Esta obra tiene esa meta, concluye con esa meta, que es el mismo en nosotros, como expresión corporativa y eterna de Dios. Nosotros vemos en Gálatas 4:19 a Pablo. Pablo, él allí se representa como una madre que cuida a sus hijos, ¿no es cierto? Que los amamanta, que los alimenta, ¿cierto? Voy a buscar aquí en Gálatas 4:19 para leerlo exactamente. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo tenía una carga extraordinaria con los Gálatas, ¿no es cierto? Él quería que Cristo fuese formado en ellos. Él quería forjar. Cuando él habla aquí en este versículo, él lo que está diciendo es que él quería forjar a Cristo en ellos, para que Cristo se expresara a través de ellos. Era una carga tremenda que tenía Pablo con los Gálatas. Esa misma carga debemos tenerla nosotros hoy en día con todos los santos, con todos los hermanos con los cuales nos reunimos en la iglesia, en las diferentes reuniones. Así que, hermanos, esta es la meta de la obra en el recobro del Señor, que Dios en Cristo se forje en cada uno de nosotros. Por eso nosotros necesitamos primeramente conocer esta revelación que está en la palabra, que está no solamente en Efesios 4 y en Gálatas, sino que está en el libro de Juan. El punto B lee, a través de los siglos solo hay una sola obra que Dios desea realizar, y esta única obra consiste en forjarse a sí mismo en el hombre, para hacer que éste sea un Dios hombre, es decir, alguien que es Dios y a la vez hombre. Entonces, nosotros vemos que realmente el Señor tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios con todos nosotros, con cada uno de nosotros? Que Él se haga no solamente vida en nosotros, sino que se exprese a través de nosotros. En Génesis 1:26 vemos que Dios creó al hombre con la intención de que el hombre lo representase, de que el hombre lo expresase y lo representase, y que ejerciera dominio sobre la tierra, ¿no es cierto? Lo creó a imagen y semejanza de Dios. Él quiere que el hombre llegue a ser como Dios en vida y en naturaleza, en función, en expresión y en función, mas no en la divinidad. Dios desea hacer del hombre un Dios hombre, una persona que es Dios y al mismo tiempo hombre. Un Dios hombre es alguien que tiene a Dios en él, alguien que posee el elemento de Dios. Todos nosotros fuimos regenerados un día y el elemento de Dios se introdujo en nosotros cuando fuimos salvos. Aleluya. Podemos comparar esto a una taza de agua que le añadimos té. Cuando le añadimos té a la taza del agua, ¿qué tenemos? Tenemos una infusión de té. O sea, tenemos una mezcla. Esa mezcla es la que hoy en día está en cada uno de nosotros. Una vez fuimos salvos, esa mezcla, digamos que fue un milagro maravilloso, se produjo. ¿Y por qué se produjo? Porque Dios está recobrando lo que se había perdido desde el principio, cuando Él hizo la creación, cuando nos creó, cuando creó al hombre.
¿cierto? Cuando creó la humanidad. Dios se añadió a nosotros, se mezcló con nosotros. Nosotros llegamos a ser esos Dios hombres, pero no participamos de su deidad. Hermanos, es importante que veamos que esa única obra consiste en que Dios se forja en nosotros. Esta es la obra que ha venido haciendo Dios, no desde que el Señor levantó a nuestros queridos hermanos Ni y Li, sino desde que Él creó al hombre, desde que hizo la creación y por último nos creó a nosotros. Esa es la intención de Dios. Esa es la obra del recobro del Señor. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy en día. La letra C lee, la naturaleza de la obra de Dios es la misma en cada era. El diseño, la medida y el plan de la obra de Dios nunca ha cambiado. O sea, externamente puede que Dios haya hecho algo en el Antiguo Testamento o en las personas, ¿no? Dios hace la obra, en cada uno de nosotros hace una obra distinta de manera externa, pero realmente la esencia de la obra es la misma. Dios quiere que el elemento divino se forje en nosotros. Esta es la obra que Él realiza hoy en día y esta es la obra que Él ha realizado desde en todas las eras, desde hace muchos siglos, desde que el mundo existe, desde que el universo fue creado. Dios realiza esta obra. Así que la obra siempre va a ser la misma. La obra eso quiere decir que no hay dos obras ni tres obras diferentes, una sola obra. Y este debe ser algo que debe regular nuestro entendimiento y debe regular nuestra función en la iglesia, en nuestro servicio. Esta es la obra que todos nosotros debemos llevar a cabo. Forjar Cristo en los hermanos. No solamente en los hermanos que están que nosotros hemos llevado a la iglesia, sino todas las personas con las que nosotros nos topemos en el día a día. Todas las personas a las que nosotros prediquemos el evangelio. Esa es la intención que Dios tiene. Esa es la obra del recobro del Señor. Voy a compartir algo aquí. Dice que Dios se pueda forjar en vosotros va mucho más allá de lo que nosotros podríamos soñar. Incluso puede ser que los hermanos y hermanas que tienen muchos años de haber sido salvos y que han escuchado muchísimos mensajes en la iglesia, aún tengan el deseo de mejorar su condición delante de Dios cada vez que piensan en Él. Hermanos, todos nosotros en algún momento hemos querido ser mejores personas, aún mejores hermanos, mejores esposos, ¿cierto? Mejores hijos, algunos, ¿verdad? Pero mire lo que realmente el Señor quiere de nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos. Necesitamos ver. Necesitamos tener una visión que nos gobierne y nos regule. Para que nosotros entendamos que tratar de mejorarnos a nosotros mismos no es lo que Dios desea de nosotros. Aun cuando pudiésemos 1000 veces ser mejores personas que hoy, Dios no quiere esto. Lo que Dios desea es forjarse a sí mismo en nosotros. Esto es lo que el Señor ha venido haciendo en cada era, forjándose en el hombre. Así que aquí hay una carga que el Señor nos está dejando en este mensaje, ¿cierto? Necesitamos hacer una sola obra. Necesitamos hacer esta única obra, la obra del recobro del Señor, la obra de edificación de las iglesias, que consiste básicamente en que Dios se forja en nosotros, para que a su vez nosotros podamos impartir ese Dios que se ha forjado en nuestro ser, ¿cierto? A otros hermanos, a fin de que ellos hagan lo mismo. ¿Con miras a qué? Con miras al organismo del Dios triuno, que es en primer lugar las iglesias, su casa, su edificio, que finalmente llegará a ser la Nueva Jerusalén, como consumación de su economía eterna. Amén.
Amén. Entonces, santos, esto es lo primero que necesitamos, es conocer la obra de Dios. Siento que el Señor nos está diciendo, tengan presente esto, tengan presente que la obra del Señor es que sean ustedes, los hermanos que están hoy acá en Colombia, los hermanos que están en Sudamérica o en cualquier lugar, sean aquellos que reciben la impartición, que buscan cada día contactar al Señor en su palabra para recibir esa infusión divina, para recibir el elemento divino de Dios que está contenido en la palabra, para que ese elemento divino pueda ser la constitución orgánica de cada uno de ustedes a fin de que el Señor pueda usarlos en la edificación de su cuerpo. Amén. El punto Romano 2 lee, el elemento intrínseco de nuestra obra es que ministremos a otros al Dios que edifica y que se ha edificado con miras a la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué vimos en el punto Romanos anterior? Y yo hago énfasis en esto, tal vez estoy haciendo mucho énfasis, pero es importante recalcarlo. Primeramente, Dios se forja en nosotros de manera individual, en cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros tiene que llevar a cabo esa obra. ¿Cuál es esa obra? La obra de edificación. Entonces, Dios tiene una obra, primeramente, con cada uno de nosotros, forjarse en nosotros, pero luego nosotros somos colaboradores de Dios, labranza de Dios, como dice su palabra en Efesios 2:22, y llevamos a cabo nuestra obra, que es la misma obra de Dios, ¿cierto? Miren lo que dice el título, el elemento intrínseco, o sea, propio, característico de nuestra obra, es que nosotros ministramos a otros al Dios que edifica. Dios es un Dios que edifica. En esta noche estamos siendo edificados por Dios. Yo alabo al Señor por esa edificación. Ese Dios se edifica en cada uno de nosotros y ese Dios se ha venido edificando en todas las eras. ¿Con miras a qué? Con miras a la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor dijo en Mateo 16:18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta roca ya todos sabemos que se refiere a Cristo. Entonces, Cristo es la base. Cristo en nosotros, no solo nuestra esperanza de gloria, sino nuestro elemento constitutivo, su esencia, su divinidad, ¿cierto? Su esencia divina, forjada en nosotros, es quien edifica a otro. Nosotros somos los edificadores, nosotros somos los que seguimos al Señor. Y luego vemos la oración que Pablo oró en Efesios 3:16-17, cuando él dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. Ustedes notaron que yo ahora estaba un poco orando leyendo este versículo. Eso es algo que el Señor ha forjado en mí, ¿cierto? Lo hice de una manera natural, lo hice de una manera espontánea. Necesitamos que el Señor espontáneamente vaya mostrándonos cuál es nuestra labor en el recobro del Señor, en nuestro servicio, en nuestra función. Necesitamos que el Señor nos dé esas riquezas. ¿Dónde están esas riquezas? Están contenidas en su palabra. O sea que si nosotros recordamos lo que el Señor nos ha estado hablando en las últimas palabras santas que hemos visto desde este año, el año anterior y aún en la pandemia, el Señor tiene una carga reiterativa, enfática, que es que lo comamos a Él, que lo disfrutemos a Él, que meditemos en su palabra, ¿cierto? Para que esa palabra se constituya, para que esa palabra se haga vida en nosotros,
y para que Cristo se haga vida en nosotros, haga morada, como dicen en Efesios 3, del 16 al 17, para que haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe. Así que cuando Cristo hace su hogar por medio de la fe, nosotros podemos apropiarnos de Efesios 4:12 y podemos perfeccionar a otros, que es lo que nos está hablando este punto Romano 2. Primero que todo, el Señor hace su hogar en nuestro corazón y luego lo que nosotros recibimos de parte de Dios en nuestra función, en el don que hayamos recibido de parte de Dios, ya como evangelistas, como pastores o como maestros, pues vamos a llevarlo a otro, a ministrarlo a otro. Pero eso tiene una finalidad, ¿no es cierto? Que es que edificar la edificación del cuerpo de Cristo. Yo alabo al Señor por esta palabra tan maravillosa, hermanos. Entonces, el punto A dice, la meta de nuestra obra debe ser ministrar a otros, al Dios que edifica y que se ha edificado. Ya ese punto lo traté anteriormente. Punto B, debemos orar. Esto y lo subrayé en el bosquejo que se preparó para esta ocasión. Debemos orar, hermanos y hermanas, para que el Señor nos enseñe a orar, de tal modo que ministremos a otros al Dios triuno procesado y consumado. Aleluya. Necesitamos orar. Todos, yo necesito orar. Esta palabra no viene por casualidad. Que estamos viendo hoy en día en el entorno universal, estamos viendo un caos satánico. Yo me quedaba asombrado ver que la semana anterior hubo dos situaciones, dos calamidades a nivel, curiosamente, en el norte de Europa, en el norte de África. En Marruecos hubo un terremoto que dejó muchas víctimas. Y dos países hacia la derecha, en Libia, hubo una tormenta, un ciclón que también dejó muchas víctimas. ¿Qué vamos a hacer? O sea, por un lado necesitamos orar para que el Señor recobre los hijos de paz que hay en esos países. En África está el recobro del Señor y está avanzando. Entonces hay que orar, ¿para qué? Para que los santos que están en los diferentes países, en Sudáfrica, en Addis Abeba, Etiopía, puedan, y aún en Europa, en la Europa mediterránea, puedan ir allá, ¿cierto? Y a llevar esta palabra, a llevar ¿qué? La predicación del Evangelio, a hacer esta única obra en el recobro del Señor. Realmente esto no debe ser para quedarse mirando en un panorama negativo, sino para ver esto negativo como algo positivo en relación con la obra del Señor. El Señor llevará a algunos, no sabemos a quién, pero en algún momento el Señor llevará a algunos. Puede que lleve a algunos de nosotros acá en Sudamérica, acá en Colombia. ¿A fin de qué? A fin de llevar a cabo esa única obra que consiste en impartir Cristo a otros para que ese Cristo sea edificado en ellos y pueda ser y pueda recobrar a esas personas con miras al cuerpo de Cristo que consumará en la Nueva Jerusalén. En Primera de Corintios 3, 9, 10 dice, perdón, permítame un momentico, hermanos. Primera de Corintios 9:10 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ya lo mencionaba. Nosotros, el hermano Edgar, el hermano Jonathan, el hermano José, todos los que sirven en la iglesia en Bogotá y en las demás iglesias, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Este pasaje es precioso, hermano, porque lo que está diciendo aquí es que Dios trabaja, Dios obra y nosotros obramos juntamente con Él. Es increíble. O sea, en este momento Dios está orando, en esta reunión, en este mensaje. Dios está expresando, Dios está edificando. Y Él quiere que nosotros colaboremos con Él, que seamos sus colaboradores. Miren que
Le voy a leer textualmente lo que dice el pie de nota, el pie de página acá. Dice, Dios también es un obrero. Aleluya, porque Dios también es un obrero. Mientras los ministros de Cristo, sus colaboradores, trabajan en su labranza, Él también trabaja. Los hombres pueden ser colaboradores de Dios y al trabajar así, juntamente con Él, en su labranza, para cultivar a Cristo. Qué gran privilegio y gloria. Hermanos, somos privilegiados de trabajar juntamente con Dios. ¿Para qué? ¿De qué trata esa labranza, hermanos? Cultivar a Cristo en otros. Eso es la labranza de Dios, que nosotros cultivamos a Cristo en otros, cuando ministramos, cuando impartimos Cristo, cuando perfeccionamos a los santos, cuando llevamos esa obra en sus diferentes etapas, estamos siendo colaboradores de Dios en su obra, en su única obra. Bueno, santos, seguimos avanzando. El punto C, mientras nos esforzamos por llevar a cabo la manera ordenada por Dios en sus 4 pasos de engendrar, alimentar, perfeccionar, edificar, nuestra obra debe estar basada en el Dios triuno, procesado y consumado, quien se edifica a sí mismo en sus redimidos y los edifica a ellos en él. Entonces, esto es la manera ordenada por Dios. Esos 4 pasos corresponden a la manera ordenada por Dios, que seguramente en este entrenamiento ya ha sido abordado. Entonces nosotros llevamos gente a la salvación, alimentamos, perfeccionamos y edificamos. Pero mientras que hacemos esto, tenemos que tener claro que la esencia de todos esos procesos es el Dios triuno procesado y consumado. Ya sabemos qué es esto, ¿no? Dios pasó por un proceso. Dios se encarnó. Dios tuvo un vivir humano. Durante 33 años estuvo, 33 años y medio estuvo en la tierra. Fue crucificado, descendió al Hades, subió a los cielos y hoy está entronado y vino a ser el espíritu vivificante. O sea, el espíritu consumado como la realidad de ese Dios triuno en nosotros. Ese Dios triuno se ha instalado en nosotros y ese Dios triuno que está en nosotros, que cada día aumenta y crece por medio de su palabra, es la base que nosotros tenemos para llevar a cabo la obra del Señor, la única obra del Señor. Debemos esforzarnos por llevar a cabo esta obra, por llevar a cabo la manera ordenada por Dios. O sea, debemos engendrar, alimentar, perfeccionar y edificar. Esta es nuestra obra. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con el Dios triuno procesado y consumado. Ese Dios que está instalado en nosotros y que cada día aumenta en nosotros a medida que nosotros acudimos a Él en su palabra. Bueno, entramos a otro punto. Si comprendemos que Dios desea forjarse a sí mismo en sus escogidos, entonces la meta de nuestra obra será ministrar a otros el Dios que edifica y ha sido edificado. Ya este punto lo habíamos abordado, ¿no? Tenemos que, aquí en este punto lo importante es que necesitamos comprender. Miren que en el primer punto romano vimos que necesitamos conocer en qué consiste esta obra, la obra de Dios, esta única obra. En el punto romano 2 estamos viendo que necesitamos saber cuál es el elemento intrínseco con el cual llevamos a cabo esta obra. Mientras hacemos esto, necesitamos orar para que el Señor nos muestre qué debe hacerse en nuestra experiencia en relación con llevar a cabo esta obra como colaboradores de Dios que somos. Pero necesitamos tener un entendimiento, necesitamos ver, pero también necesitamos entender lo que Dios quiere y está haciendo en cada uno de nosotros en relación con su obra. El asunto crucial en la obra que realizamos en el recobro del Señor es ministrar al Dios que edifica y que ha sido edificado. Dios está edificándose en sus redimidos a fin de producir una casa, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el agrandamiento de Cristo, la corporificación del Dios triuno, el cual se hace real a nosotros como el Espíritu. Ese es
el elemento con el cual edificamos, con el Dios triuno y procesado y consumado, hecho el Espíritu, hecho real como el Espíritu consumado en cada uno de nosotros, que se ha instalado en cada uno de nosotros. El punto siguiente dice, esta revelación debe convertirse en un principio que rige el entendimiento que tenemos de Dios y del edificio de Dios. Entonces necesitamos orar, necesitamos comprender, necesitamos ver y por un lado necesitamos que esto sea un principio que nos rige, que nos regule, una visión que nos regule. Necesitamos tal visión en nuestra labor, en nuestra obra. Punto siguiente, el punto 2 dice, debemos reconsiderar, o sea, volver a considerar. O sea, debemos examinarnos a nosotros mismos, ¿cierto? En cuanto a la obra que estamos llevando a cabo para el Señor y preguntarnos cuánto de Cristo como corporificación del Dios triuno se ha forjado en aquellos que hemos traído al Señor. Yo les acabé de leer algo, hermanos, sobre este punto, ¿cierto? Nosotros necesitamos reconsiderar esto, porque realmente llevamos muchas personas al Señor, ¿cierto? Miren lo que dice aquí, lo que habla el Señor a través del ministerio. A través de nuestro hermano, dice, les pido que reconsideren la obra que están haciendo para el Señor. Esto es un punto muy importante, queridos hermanos y hermanas. Repito, les pido que reconsideren la obra que están haciendo para el Señor. Tal vez ustedes hayan iniciado la obra en una región o hayan traído muchas personas a Dios. Pero les hago esta pregunta. ¿Cuánto de Cristo como corporificación del Dios triuno se ha forjado en aquellos que han traído el Señor? Yo esta pregunta me la hago en primer lugar para mí. Yo no se las estoy haciendo a ustedes, hermanos y hermanas. Yo me la estoy haciendo a mí y esto deberíamos hacernoslas constantemente, ¿no? ¿Cuánto de Cristo, cuánto de Cristo hemos forjado en las personas que hemos traído a la vida de iglesia? Es importante. Miren la respuesta que nos da aquí el Señor. Si somos sinceros y genuinos, nos humillaremos y confesaremos que muy poco del Dios triuno se ha forjado en las personas que hemos traído a Dios. Por consiguiente, debemos practicar una sola cosa: ministrar al Dios triuno procesado en otros para que Él pueda edificarse en el hombre interior de ellos. Hermano, esta es otra carga que nos trae el mensaje. En nuestra experiencia, en nuestro servicio, en nuestro distrito, en nuestra reunión de hogar, cuánto hemos ministrado del Dios triuno procesado y consumado a estos hermanos que hemos traído, a los que hemos traído recientemente. Nosotros no solamente debemos traer hermanos a la vida de iglesia. Miren lo que acababa yo de leer acerca de la manera ordenada por Dios, de esos 4 pasos, ¿cierto? Engendrar, alimentar, perfeccionar y edificar. Hermanos, necesitamos, no se trata de traer cantidad de hermanos, se trata de traer, los hermanos siempre nuestros hermanos mayores nos han dicho que traigamos cada año un hermano o una hermana a la vida de iglesia y hagamos esto. Practiquemos la manera ordenada por Dios con ese hermano y esa hermana, ¿cierto? Dice, miren lo que dice acá, en cada aspecto de nuestra obra, sea predicar el evangelio, nutrir a los creyentes o perfeccionar a los santos, el elemento intrínseco debe ser que ministremos a otros al Dios que edifica y el Dios edificado. Les pido encarecidamente que oren para que el Señor les enseñe a laborar de esta manera. Esa es la obra, hermanos. La obra no es una doctrina. La obra no es un entendimiento cabal acerca de esto que estamos hablando aquí. La obra es que practiquemos estas cosas.
en nuestro diario vivir, en nuestro servicio, de la manera como lo hacemos en las iglesias. Debemos, inclusive, esto debe convertirse en una oración para nosotros, ¿no? ¿Cierto? Que nosotros decirle, Señor, todos los días cuando nos levantemos, Señor, hoy quiero a los hermanos con los que me reúno, quiero ministrarles el Dios triuno procesado y consumado, a fin de que ese Dios triuno consumado, procesado y consumado se edifique en ellos. Señor, hazlo a través de mí. Necesitamos hacer esto con miras a la edificación del cuerpo. Esta es la obra del Señor, hermanos. Punto 3 dice, debemos practicar una sola cosa, ministrar al Dios triuno procesado y consumado en otros, para que Él pueda ser edificado en el hombre interior. Debemos pedirle al Señor, lo acabamos de ver, debemos pedirle al Señor que nos enseñe a laborar de esta manera. Bueno, hermanos. Y el último punto de punto Romano 2, lee, cuando edificamos la iglesia con el Dios triuno procesado y consumado, en realidad no somos nosotros quienes edificamos, sino Dios quien edifica por medio nuestro, usándonos como un medio para impartirse y transmitirse a los demás. O sea que debemos tener claro esto, ¿no? Que nosotros somos instrumentos de Dios, somos servidores de Dios, somos usados por Dios. Por lo tanto, es una responsabilidad mayúscula, enorme que tenemos con Dios en primer lugar y con la iglesia o con las iglesias, para que seamos útiles en llevar a cabo la única obra del recobro del Señor, que como ya vimos, consiste en que Él se forje en el interior de cada uno de los hermanos, a fin de que Él sea su vida y su todo. Pasamos al punto Romano 3, hermanos. Dice así, en el recobro del Señor solo existe una obra, la obra de un solo cuerpo. No hay dos obras, no hay muchas obras. Ya lo vimos a lo largo de cómo hemos ido avanzando en este mensaje. Solamente existe una obra, la obra de un solo cuerpo. La única obra en el recobro del Señor es la obra de su economía, la obra del cuerpo de Cristo. Así que ya hemos visto todos estos años, ¿no es cierto? Y lo acabamos de ver en el mensaje, a lo largo del mensaje. ¿Qué es la economía de Dios? La economía de Dios es, y lo voy a leer aquí textualmente, dice, la economía de Dios consiste en que Dios se hizo carne. Recuerdo que en alguna ocasión nos preguntaron en la primera vez que se hizo el entrenamiento de las 96 lecciones acá en Colombia, que nos preguntaban qué era la economía de Dios. Y los hermanos, algunos contestaron más o menos bien, pero los hermanos dieron la respuesta y es la siguiente. La economía de Dios consiste en que Dios se hizo carne, llevó un vivir humano, murió, resucitó, llegó a ser el Espíritu, a fin de entrar en nosotros como vida, impartirnos a Dios mismo para que seamos transformados con miras a que la iglesia sea producida, la cual es el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, el reino de Dios y el complemento de Cristo, el conjunto total del cual será la Nueva Jerusalén. En esto consiste la Biblia y esta es la visión que nos rige y nos regula. Nosotros tenemos claro que es la economía de Dios, pero no cuando hablamos sobre la economía de Dios no incluimos todos estos elementos que son cruciales, que son importantes. No se trata de que esto sea un asunto que memoricemos, sino que tengamos claro que la economía de Dios es la obra de Dios, el plan de Dios, la administración de Dios, la impartición de Dios en cada uno de nosotros.
a fin de que lleguemos a ser ¿qué? El templo de Dios, la casa de Dios, la nueva Jerusalén, el complemento de Dios, la novia de Cristo, la esposa finalmente en la nueva Jerusalén. Y que esta visión, esta economía de Dios debe ser la visión, debe ser una visión que nos gobierne y que nos regule. Bueno, santo, yo sigo avanzando. La única, bueno, ya leímos ese punto. El punto 1 dice, todos debemos ver el cuerpo y realizar la obra del cuerpo. ¿Cierto? En Efesios 1, versículos 22 y 23 podemos ver esto. No voy a leerlos para seguir avanzando. Punto número 2. La visión del cuerpo debe convertirse en una visión que nos gobierne. Y bajo esta visión debemos realizar la obra del recobro del Señor. Nosotros vemos acá, debemos realizar la obra del Señor. Bueno. Punto 3 dice, si vemos la unidad del cuerpo de Cristo, veremos también la unidad de la obra y seremos rescatados. Este punto es muy importante, hermanos. Si vemos la unidad del cuerpo de Cristo, veremos también la unidad de la obra y seremos rescatados de toda obra individualista e introducidos en la obra del cuerpo. Entonces, la obra del Señor es una obra de unidad. No es solamente una obra única, sino es una obra de unidad y también de unanimidad. Ya lo veremos un momentico más adelante, al final de este mensaje, ¿no? Voy a leer un momentico aquí, Efesios 4:4. Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu. Pero el versículo 3 dice, diligentes en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea que nosotros, para llevar a cabo esta única obra, debemos ser diligentes en guardar la unidad del espíritu, ¿no es cierto? Pero necesitamos tener una visión sobre esa unidad del cuerpo. Si vemos la unidad del cuerpo, veremos también la unidad de la obra. Ojo. O sea que la unidad de la obra no está separada del cuerpo. La obra es en el cuerpo, con el cuerpo y para el cuerpo. Entonces debemos primero ver la unidad del cuerpo, lo acabo de leer en Efesios capítulo 4, versículo 3 y 4, y también veremos la unidad de la obra. No están separadas. El cuerpo no puede, la obra es en el cuerpo, es con el cuerpo, por el cuerpo y para el cuerpo. Si vemos esta unidad del cuerpo, veremos también la unidad de la obra y seremos rescatados de toda obra individualista e introducidos en la obra del cuerpo. O sea que, hermanos, esta obra no es una obra personal, no es una obra de una sola persona, no es la obra de Javier, no es la obra de X o Y, hermano, es la obra del cuerpo donde hay muchos miembros que funcionan. Voy a leer una porción del libro Comunión en cuanto a la obra del Señor del hermano Witness Lee. Dice así, en marzo de este año, 1995, fue necesario que 8 hermanos se encargaran de liberar la palabra en la conferencia internacional de compenetración que tuvimos en Indonesia. Ellos vinieron a preguntarme, ¿qué debemos hacer allí? Les respondí que deberían realizar la obra en el cuerpo y no proceder como lo hicieron en el pasado. Esto es, que cada uno realizaba su propia obra. Cada uno poseía una pequeña región que se había convertido en su propia fortaleza en la montaña. Y como resultado de ello, cada uno se había convertido en un príncipe feudal que edificaba su propia fortaleza y ocupaba la cima de su propia montaña.
Wow, Señor Jesús, Señor Jesús, que el Señor nos guarde, santos, de hacer una obra individualista. La obra, la obra es una obra no solo única, porque tiene a ese Dios único, que es el Dios triuno procesado y consumado, sino es una obra en unidad, en el cuerpo. Entonces, la obra que nosotros hacemos en las iglesias no es la obra de uno, es la obra del Señor. Nosotros simplemente hemos sido comisionados por el Señor para llevar a cabo esa obra, pero en unidad, ¿no? Y no erigiéndonos ahí como dice allí, como príncipes feudales, como reyes, como monarcas, ¿no es cierto? Porque nos puede pasar lo que le sucedió a Saúl. Ahí podemos ver la experiencia de Saúl. El punto B dice, todos los colaboradores deben realizar una misma obra universalmente. Todos los colaboradores, no solo los colaboradores, los ancianos, los hermanos que toman delantera, aún los que sirven, los diáconos, los que tienen responsabilidad en las iglesias. Todos los colaboradores deben realizar una misma obra universalmente en beneficio del cuerpo de Cristo. Lo que hacemos hoy, otro punto crucial, no es nuestra obra personal, sino la economía de Dios que se lleva a cabo a través de las generaciones, es decir, la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí hay otra porción que voy a leer de ese mismo libro que se llama Comunión en cuanto a la obra del recobro del Señor. El hermano aquí habla del modelo del hermano Ni. El hermano Ni verdaderamente conocía a Cristo y su cuerpo. La obra que él llevó a cabo no era para su beneficio en absoluto. Él no llevó a cabo su propia obra. Él jamás intentó echarse al bolsillo a ninguna de las iglesias que fueron levantadas por él. El hermano Ni fue el pionero y yo soy su seguidor. Gracias al Señor, él fue un excelente modelo para mí. Y por ello puedo aún estar ministrándoles aquí hoy. Yo fui usado grandemente por el Señor. La iglesia en Chifú fue establecida a través de mí, pero yo no mantuve dicha iglesia en mi bolsillo. Cuando el ministerio del hermano Ni fue interrumpido, yo fui usado considerablemente por el Señor para restaurar a la iglesia en Shanghai, pero en todo lo que hice siempre me mantuve en comunión con el hermano Ni. Eso, la comunión nos guarda, nos restringe, nos salva. Continúo leyendo. Más tarde fui a Taiwán. Hoy en día ustedes también pueden testificar que nunca llegué a echarme al bolsillo de las iglesias de Taiwán. Ni el hermano ni yo llevamos a cabo una obra de índole personal. Antes bien, llevamos a cabo la obra del recobro del Señor. El recobro del Señor tiene como fin la edificación del cuerpo de Cristo. No tiene como fin que nosotros tengamos una obra personal, una obra individualista, una obra de la cual podamos jactarnos. Eso no tiene nada que ver con la economía de Dios, ni con lo que el Señor está llevando a cabo en esta era, lo cual es la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es algo serio, hermanos y hermanas. Necesitamos volvernos al Señor para que nosotros no solamente podamos ver, sino que podamos tener esta visión en nuestro ser, regulándonos en el día a día, en nuestra función en las iglesias. Las iglesias no son nuestras. Los hermanos que llevamos, traemos a las iglesias, no son nuestros. Los que nosotros llevamos a las iglesias se los entregamos al Señor, a la iglesia, pero no nos pertenecen. Ni la iglesia nos pertenece. No es nuestro pequeño feudo, ¿cierto? O nuestro gran feudo. Nosotros no nos echamos, como dice ahí, como decía lo que acabé de leer de la porción de ese libro, no nos echamos al bolsillo a las iglesias. No nos pertenecen. Las iglesias son del Señor. El Señor lo que desea es que nosotros seamos uno con Él, llevemos a cabo su obra,
Él lo dijo en Mateo 16, 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, yo te digo que tú eres Javier. Y sobre esta roca, sobre Cristo, edificaré mi iglesia. O sea, la roca Cristo es Él, en nosotros forjados, para que Él pueda a través de nosotros edificar su cuerpo. Bueno, ya vamos avanzando, hermanos. Punto 2. Todo lo que hagamos en nuestra localidad o universalmente en otros países debe ser con la comprensión de que estamos edificando el cuerpo de Cristo. Ya llegamos al último punto, el punto Romanos 4, que lee así: en el recobro del Señor todos debemos tener un mismo corazón. Veíamos en el punto Romano 3 un aspecto que es el aspecto de la unidad. Acá estamos viendo otro aspecto que es intrínseco y que es vital para llevar a cabo la obra del Señor. En el recobro del Señor todos debemos tener un mismo corazón y seguir un mismo camino en unanimidad. Palabra clave: una misma cosa, a una sola voz, como un solo y nuevo hombre, por el bien de la única obra, del único ministerio, la cual consiste en edificar el único cuerpo. Entonces, aquí hay una porción en Jeremías 32, 39 dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman todos los días. Les daré un corazón y un camino. Él nos ha dado un corazón y un camino para que le temamos todos los días, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y Romanos 15, 6 dice: para que unánimes, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Santos, necesitamos ser unánimes. Ser unánimes nos conduce a ser uno con el Señor. Nos conduce y nos lleva a ser el nuevo hombre. El nuevo hombre tampoco es no es un versículo de hablar del nuevo hombre, no es hablar de un versículo, 2 o 3 que aparecen en la Biblia, sino que en realidad el nuevo hombre es Dios forjado en nosotros, ¿cierto? Que nos lleva ¿a qué? A ser de una misma alma, a tener un mismo sentir, a hablar lo mismo. ¿Y qué es hablar lo mismo? Hablar lo que hemos recibido. Esto es este ministerio que edifica, esta obra que estamos llevando a cabo con el Señor mismo. Entonces, leo. Punto A. Todos los escogidos de Dios debemos tener un mismo corazón, como acabo de leer en Jeremías 32, 39, cuyo deseo sea el de amar a Dios. Señor Jesús, en esta noche queremos decir que te amamos. Buscarle, vivirle y ser constituidos de él. Esto es un mandato del Señor. Voy a repetir eso. El deseo del Señor, el deseo de Dios, que debe ser nuestro mismo deseo, que debe estar en nuestro corazón, es amar a Dios, buscarle, vivirle y ser constituidos de él, a fin de ser su expresión y seguir un mismo camino, a saber, el propio Dios triuno como la ley de vida en nuestro interior, junto con la capacidad divina de la misma. Entonces, nosotros estamos llevando a cabo esta obra porque amamos a Dios. Ciertamente todos amamos a Dios, pero no solamente debemos amarle, debemos buscarle ¿dónde? Todos los días en su palabra, para recibir ese elemento divino, para recibir esa capacidad divina que nos lleva a ser unánimes, no solamente unidos, sino a ser unánimes en esta obra que llevamos a cabo todos, que es la misma obra, la única obra. Entonces, el punto B, este único corazón y este único camino son la unanimidad. Hermanos, debemos ser unánimes. ¿Cómo? Teniendo este único corazón y este único camino.
Las divisiones son causadas cuando en nuestro corazón tenemos otro deseo aparte de Dios. O sea, cuando tenemos otro deseo aparte de Cristo y seguimos otro camino ajeno a Cristo, como por ejemplo por ejemplo el querer ser alguien reconocido en el recobro del Señor o en la iglesia donde estamos sirviendo o donde el Señor nos ha puesto, ¿cierto? El que otros de alguna manera nos exalten, o aún nosotros mismos podemos llegar a exaltarnos o autoexaltarnos. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos libre de esto, ¿no? Nosotros necesitamos tener un solo corazón y un solo camino, y ese camino es la unanimidad. No necesitamos nada aparte de Cristo. El elemento constitutivo de ese Dios triuno procesado y consumado es lo que nos debe regir con miras a llevar a cabo nuestra obra. Ese debe ser nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra meta. Esa es la obra del recobro del Señor, esa es la única obra. Pero esa obra debe ser con base en esta visión, con base en la unidad del cuerpo, de la cual nos habla Efesios, y con base en la unanimidad. Y el último punto dice, cuando tengamos un mismo corazón y sigamos un solo camino, el Señor será nuestra única persona, lo cual nos permitirá estar en unanimidad y hablar una misma cosa a una sola voz, como un solo y nuevo hombre. Ya leí Romanos 15:6, ¿no? Para que unánimes, a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra griega traducida unánimes significa con el mismo entendimiento, voluntad y propósito. Esto significa ser uno en todo nuestro ser y da por resultado que seamos uno en lo que hablamos. Cuando somos unánimes, hablamos la misma cosa, hablamos a una voz. Santos, que esta visión nos regule y nos gobierne, que podamos hoy en día llevar a cabo esta sola obra, la obra del recobro del Señor. Que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros y que esta palabra sea la comunión que tenemos en las iglesias, la comunión en cuanto a la obra del Señor. Esta comunión sea una realidad en nuestra experiencia para que podamos edificar la iglesia como casa de Dios, como templo de Dios, como la morada de Dios. Así que esto es lo que nosotros necesitamos, no solamente conocer, sino que este sea el elemento intrínseco de nuestra obra. Dios en Cristo como el Dios triuno procesado y consumado, forjado en nosotros a fin de llevar a cabo la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de las iglesias en unidad y en unanimidad con miras a su expresión eterna. Alabado sea el Señor. Aquí me detengo.